Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Saludamos a todos los televidentes. Derecho para Todos es un programa creado por la Universidad Mariana a través de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbra y también el programa de Derecho. En esta ocasión trataremos el tema de acoso laboral con la docente Paula Solarte. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cómo actuar? ¿Cómo denunciar? Y las distintas formas de acoso laboral. Bienvenidos. Desde la Organización Internacional del Trabajo, el acoso laboral se concibe como toda acción, verbal o psicológica, donde a un trabajador, a un grupo de trabajadores, se intimida, se transgrede, se afecta, se da un tipo de conducta que no solamente afecta su dignidad, sino también sus condiciones de vida. Es una acción evidentemente nociva para las relaciones de trabajo y principalmente hay una afectación directa al entorno familiar y hacia la sociedad. ¿Cuáles serían esas etapas del acoso laboral? En Colombia, a través de la Ley 1010 del año 2006, expedida el 26 de enero del mismo año, se expidió una serie de reconocimientos y exigencias legales donde se trataba de prohibir toda aquella conducta insistente que lleve hacia la discriminación, hacia el acoso y hacia el abuso. Eso se denomina acoso laboral o mobbing. Existen unas etapas propias de dicha conducta donde inciden a presenciar si efectivamente existe o no existe dicha conducta determinada. La primera etapa es la seducción. Es aquella etapa donde lo que se trata de nacer o estructurar precisamente es esa parte frágil o débil dentro de la relación laboral. Entonces aquella grieta, aquella persona más débil empieza a ser objeto de persecución, intimidación, acoso, afectación, tratando de buscar posteriormente el que sería la siguiente etapa del acoso laboral, que ya es el conflicto. Entonces el conflicto ya viene con aquellas conductas de desacuerdo, todo lo que lleva a generar grietas o tensiones dentro de la relación laboral. Grietas que no logran resolverse, sino que precisamente pasan ya a la etapa del acoso laboral, como aquella conducta de intimidación en muchos contextos de carácter disimulado, casi imperceptible dentro de la relación de trabajo, porque precisamente el acosador no es aquella persona que se muestra en público buscando tener un protagonismo, sino buscar una conducta de intimidación. Posteriormente, ya a ese acoso laboral vienen dos elementos importantes, que es el entorno que se da cuenta de que aquella persona que aparentemente es la más frágil, es la más débil, porque no habla, porque no expresa, porque no exige un respeto dentro de la relación laboral, se presenta una sociedad o un entorno laboral, no una sociedad, sino un entorno laboral mudo, que prácticamente hablaremos de una coparticipación dentro de esas conductas de intimidación que atentan la dignidad y la integridad de la persona. Después de que el entorno participa dentro de esa conducta de acoso laboral, viene la exclusión. O sea, aquella persona que es identificada como víctima del acoso es excluida por todos sus compañeros de trabajo precisamente, y además también en muchos de los contextos por su jefe, porque la clase más común de acoso laboral es de un carácter ascendente. Entonces, es decir, es desde un superior jerárquico hacia sus trabajadores, aquel trabajador que por su personalidad tal vez se muestra como la víctima o como la persona más frágil dentro de la relación laboral. Precisamente a través de la Ley 1010 del 2006, que es un avance significativo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, lo que se trata de evitar
evitar es toda aquella conducta persistente y demostrable, sistemática, que se dé en el lugar de trabajo o conexo a ella, que sea por parte del jefe superior inmediato, ¿sí?, que incida a intimidar, transgredir, desplegar toda conducta de hostilidad, de discriminación, de exclusión, y que producto de ese acoso y una conducta que aparentemente es normal, se afecte no solamente la dignidad del trabajador, sino su vida personal, familiar, y todo el entorno social de dicho trabajador. Existen tres partes implicadas dentro del acoso laboral. Una de ellas es el agresor. Entonces viene esa parte que generalmente, no en todos los casos específicos, muestra una postura jerárquicamente superior. Generalmente es el empleador. Y viene aquella víctima, que normalmente suele ser el trabajador. O inclusive entre los propios compañeros de trabajo, en un grado jerárquico de carácter horizontal, se presentan este tipo de conductas que afectan la relación laboral, el ambiente laboral, y que terminan en los peores de los casos como consecuencias de dichas conductas nocivas hacia la persona con el suicidio o la renuncia en los peores casos. Y viene una tercera parte, que es el entorno. Todos aquellos personajes que pertenecen a la empresa, sea privada o sea pública, se dan cuenta de lo que está pasando, pero no hacen nada, callan, tal vez por el temor a las represalias que pueda desplegarse por parte del superior jerárquico, pero también por ese deseo también de colaborar en ese ánimo de intimidación, transgresión y afectación de derechos. Las clases de acoso laboral son las siguientes: ascendente, descendente y mixto. Ascendente es desde el trabajador hacia su empleador o superior jerárquico, que no es muy común dentro de las relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el sector público, pero sí en oportunidades o en ocasiones suele darse dichas conductas de intimidación, persecución, discriminación, sistemáticas y duraderas dentro del ejercicio del desarrollo de la relación laboral. Viene entonces posteriormente el carácter descendente, que viene ya desde el superior jerárquico hacia el trabajador, más común, más notorio dentro de nuestro contexto regional y local, donde es a través de ese jefe o superior que despliega este tipo de conductas. Y de carácter mixto, que se puede dar tanto del trabajador como el empleador, y pues de un carácter un poco viceverso, donde se alimentan dichas relaciones de carácter nocivas, que no solamente trastocan esa relación de trabajo, sino que también se trastoca una vida personal. Existen varias causas. Todo este tipo de conductas y actos nocivos está regulado por la Ley 1010 del 2006. Pero entonces, ¿cuáles pueden llevar a desplegarse este tipo de comportamientos tan nocivos dentro de la relación laboral? Uno de ellos, por ejemplo, podría ser los despidos masivos, la falta de cancelación salarial, prestacional, la no cancelación de indemnizaciones, de aportes al sistema integral de seguridad social, inclusive sentimientos tan personales y tan humanos como los celos, la envidia, la competencia, la rivalidad, todo aquello que me permita a mí realmente desplegar este tipo de acto o conducta. Entonces, muy normalmente el acoso laboral se da por rivalidades laborales, una competencia de carácter desleal, pero eso no implica que existen también otro tipo de sentimientos personales que lleven a transgredir a la víctima, porque el acoso laboral no solamente es una conducta, el acoso laboral lesiona, afecta la integridad, la dignidad de la persona. Estamos viendo Derecho para Todos.
docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. La Ley 1010 del 2006 también regula este tipo de modalidades. La primera modalidad del acoso laboral se extiende al maltrato laboral. Toda conducta o acto, ¿sí?, o acción verbal, psicológica o física que transgreda la integridad y la dignidad de la persona. Entonces, ya en un grado muy nocivo, golpes que se desarrollen comunes, ¿sí?, pareciese que no, pero más, ¿sí?, de lo razonable, acciones o conductas, ¿sí?, intimidatorias. También aquellos mensajes discriminatorios, gritos constantes y permanentes que no solamente lesionen físicamente sino emocionalmente. Entonces el maltrato viene ya a la figura de agresión que se comete en contra de la víctima. Posteriormente tenemos la persecución laboral. Entonces el despliegue de toda conducta insistente que conlleve a una discriminación o a una exclusión, actos constantes y permanentes, ¿sí?, donde prácticamente se lleva a transgredir al trabajador, pero también el entorno familiar, ¿sí?, incremento desmesurado de actividades laborales. Ejemplo, quedarse por fuera de la jornada de trabajo, incremento de funciones que están por fuera del contrato de trabajo y actos que lleven más a una persecución, pertenecientes a un grupo sindical. Entonces despliega una serie de conductas que persigan, que acosen, que intimiden con el ánimo de llevar a una renuncia por parte de los trabajadores. Viene también la discriminación laboral. Entonces ya es la generación de un trato diferenciado dentro de la relación de trabajo por razones ideológicas, políticas, culturales, de género o de sexo. Ya actos que conllevan a la exclusión y a la afectación de los derechos constitucionales, como es el derecho a la igualdad. Todo acto de distinción por razones, ¿sí?, o por pensar diferente, actuar de una manera, sí, que no está contemplada dentro de la relación laboral. Es un acto pleno de discriminación laboral. También tenemos el entorpecimiento laboral. Entonces, toda serie de conductas o actos que lleven, ¿sí?, digamos, a limitar el ejercicio de la relación laboral, conductas que entorpezcan lo que los trabajadores o en su defecto también el empleador esté desplegando dentro del ejercicio de la relación laboral. Y tenemos la desprotección laboral, el despliegue de conductas que llevan a poner en riesgo la vida y la integridad del trabajador. Por ejemplo, el no generar los instrumentos necesarios y básicos y fundantes para el ejercicio o el cumplimiento de las funciones que se han encomendado. Entonces, la norma contempla estas modalidades como acoso laboral. Sin embargo, este tipo de conductas también hay que distinguirse de lo que es el acoso sexual. El acoso sexual es una modalidad que se contempla dentro de la Ley 1010 del 2006, que son conductas tendientes a intimidar, transgredir, pero con una finalidad y una motivación que es sexual. Entonces, esas conductas tienen que ser precisamente bajo dos situaciones: persistentes o sistemáticas y demostrables, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que se despliegue esta serie de conductas para que se logre tipificar si ese acoso sexual hacia los trabajadores. De la misma manera hay que diferenciarlo de otro tipo de conductas. Por ejemplo, si el estrés laboral, o el famoso burnout o quemamiento. Si yo impongo a mi trabajador una serie de actividades que sé que no las va a poder cumplir, ¿con qué finalidad?
que no cumpla con lo que les está exigiendo con su contrato de trabajo para llevar a la renuncia o la terminación justificada del contrato. Entonces, si bien es cierto el acoso laboral, si tiene unas características propias, puede llegarse a asemejar a otra serie de actos que pareciese que fuera la misma situación, pero hablamos de dos tipos de conductas y actos que son totalmente distintos dentro del ejercicio de la relación laboral. Conductas que realmente entran a considerarse como acoso laboral: incremento de actividades laborales, ¿sí? Funciones que entren a menospreciar la relación laboral. Entonces, sé que usted desarrolla funciones, por ejemplo, como secretaria, pero entonces, como represalia, esa conducta durante 3 semanas va a asear los baños. Entonces, ¿con qué finalidad? De transgredir, ¿sí? Afectar la dignidad, intimidar, desplegar una conducta de hostigamiento, ¿sí? Para que en sí se sienta la figura del acoso y de la discriminación y el hostigamiento. También dentro de la norma se contempla otro tipo de conductas, por ejemplo, por el hecho de pertenecer a un grupo sindical, incremento de funciones, reconocimiento de bonos a aquellos trabajadores que no se han sindicalizado, terminación del contrato para aquellos trabajadores que no pertenezcan a un grupo político determinado o no desplieguen una serie de actividades que han sido impuestas por el trabajador, conductas disimuladas que pareciese que están dentro del cumplimiento del contrato de trabajo, pero no, que realmente tratan es desplegar una conducta de intimidación, de abuso y de acoso dentro de la relación laboral. Conductas que vayan bajo el cumplimiento del contrato de trabajo con normalidad, frente a esa exigencia legal por parte del trabajador como sujeto de derechos pero también de obligaciones, no se tipifican como acoso laboral, pero aquella conducta que sobrepase las exigencias del empleador y que sean amparadas de la Constitución política y de la ley, podemos denominar como acoso laboral. Cumplimiento del horario de trabajo, de funciones que se han establecido dentro del contrato, por ejemplo, llamados de atención por llegar tarde, inmemorandos porque se presenta en estado de embriaguez. Entonces no podemos tampoco exigir que sea acoso laboral. Ese trabajador tiene que cumplir con esas exigencias legales que se han contemplado precisamente a través del contrato de trabajo. Entonces se lleva y se viene en el ejercicio interpretativo de la norma que todo lo que conlleve al cumplimiento del contrato de trabajo y que esté reglamentado a través de ese RIT o reglamento interno de trabajo no se tipifica como acoso laboral. Entonces, vuelvo y reitero, conductas que lleven hacia cumplimiento de horarios, llamados de atención, funciones que sean exigidas por el empleador, por ejemplo, en empresas o industrias donde hay un incremento de producción que se exige necesariamente la mano de obra o el reconocimiento de horas extras, pues no puede tipificarse como acoso laboral porque viene también del cumplimiento de las funciones que se han establecido. Eso sí, siempre y cuando el trabajador tenga la aceptación, el consentimiento de esta situación. Las consecuencias que genera el acoso laboral realmente son muy severas. Viene hasta afectaciones psiquiátricas, emocionales, trastornos, depresión, ansiedad, hasta el peor de los casos el suicidio. Entonces son aquellas conductas disimuladas que pareciese que no afectaran, pero tal vez trastocan más la esencia del trabajador que lo que uno pensase. Entonces la transgresión de la conducta de acoso laboral afecta tanto la vida personal, pero también se extiende a la vida familiar, porque notoriamente un trabajador que no está conforme con la labor que está desarrollando, que está siendo hostigado porque prácticamente esa conducta lleva a desaparecer, a destruir íntegramente a la persona, también hay una afectación hacia la sociedad. Entonces miramos que las consecuencias son psiquiátricas, emocionales, familiares, pero también desde el contexto social.
pero también desde el contexto social. ¿Qué sanciones disciplinarias implica el acoso laboral? El acoso laboral parte de dos contextos, sector privado y sector público. Dentro del sector público lo miramos como una falta gravísima para el servidor público que incurra en este tipo de conductas. Pero precisamente dentro de ese sector la máxima sanción extiende a sanciones disciplinarias, mientras en el sector público, en el sector privado, este tipo de conductas puede llevar a sanciones de 2 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes a aquella persona o aquel agresor o entorno cómplice que permita el despliegue de estas conductas. También puede conllevar a la terminación unilateral del contrato de trabajo, ¿sí? Y sanciones que realmente lleven evidentemente a permitir, ¿sí?, que se garanticen unas condiciones dignas y justas dentro de la relación laboral. Entonces concluimos que existen sanciones tanto dentro del sector público como del sector privado. Una notación importante: también dentro del sector privado se contempla que aquella persona que agreda al trabajador de esta manera se lo impone, ¿sí?, a cancelar en un porcentaje del 50% de los tratamientos médicos que requiera dicho trabajador. Entonces nos damos cuenta que el desplegar este tipo de actos o conductas tiene unas consecuencias que están reguladas dentro del ordenamiento jurídico. Para concluir, podemos determinar que el acoso laboral no solamente afecta las condiciones dignas y justas dentro de la relación laboral, sino que trastoca la dignidad y la integridad de la persona. Son conductas que deben ser denunciadas. Es un deber del empleador tener dentro de su empresa un comité, ¿sí?, de convivencia laboral que precisamente sea tendiente a investigar este tipo de conductas y frene y protege la integridad de sus trabajadores. Pero si las conductas persisten, si precisamente la norma contempla la facultad de denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Dentro del sector público, la competencia ya se extiende al Ministerio Público. Y si ya esa conducta, pese a todo el agotamiento que se ha hecho y el acompañamiento de evitar este tipo de acciones, ya viene la vía ordinaria de la laboral ante los jueces respectivos. Todo en aras de salvaguardar la integridad de los trabajadores y saber que realmente los derechos del trabajador deben ser protegidos, deben ser amparados, y toda conducta que esté en contravía debe ser sancionada y principalmente debe conllevar a resarcir los perjuicios que ocasionen esta clase de conductas. Una invitación muy cordial y muy grata a toda la ciudadanía para que nos acompañen a consultorio jurídico, si frente el acompañamiento jurídico, legal, sí, y de cierta manera si se entre a reconocer y a garantizar la protección de esos derechos laborales que pueden ser desprotegidos. Muchas gracias. Y con todas estas disposiciones acerca del acoso laboral, nos despedimos del programa de Derecho para Todos, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de la Universidad Mariana y a través de la página www.umariana.edu.co y también a través del canal 32 de Telepasto. Muchas gracias.